Nosotros somos del Instituto Tecnológico Superior de Huachinango. Les venimos a presentar el tema de la unidad 5, titulado Cinemática del punto y del cuerpo rígido. Movimiento, el movimiento rectilíneo es el desplazamiento de un cuerpo que va en línea recta, matemáticamente mediante ecuaciones diferenciales que relacionan su posición, velocidad y aceleración. Su caso principal es el movimiento uniformemente acelerado. Movi Bueno, a continuación les voy a explicar el 5.1, que es movimiento rectilíneo, ecuaciones diferenciales del movimiento, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y caída libre de cuerpos. El movimiento rectilíneo es aquel movimiento que describe un cuerpo que se mueve en una sola dirección. Esto quiere decir que va en línea recta. En este tipo de movimiento, todas las partículas del cuerpo se mueven en la misma dirección y mantienen una distancia constante. Ecuaciones diferenciales del movimiento son una herramienta fundamental en la física y la ingeniería para describir el comportamiento de sistemas dinámicos. Estas ecuaciones establecen una relación entre la posición, la velocidad y la aceleración en un objeto o movimiento, lo que permite predecir su trayectoria y su comportamiento en el tiempo. Las ecuaciones son las herramientas que se utilizan en la física para describir el movimiento de objetos y partículas. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel movimiento que describe un cuerpo que se mueve en línea recta y además su aceleración es constante. Características: es una aceleración del cuerpo es constante y todo el movimiento. Es que la trayectoria del cuerpo de un móvil es una línea recta. Es constante significa que la velocidad aumenta o disminuye su valor o función del tiempo de manera lineal. En la caída libre de cuerpos es un tipo de movimiento rectilíneo en el cual un cuerpo cae verticalmente desde una determinada distancia únicamente bajo la influencia de la gravedad. Es decir, en la caída libre un cuerpo cae en línea recta y se desprecia el razonamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Como ejemplo tenemos este simple lapicero que yo lo tiro y que crea una caída libre porque va en línea recta. Ahora les voy a explicar las fórmulas de cada uno de los temas de los que ya hablé. En la fórmula del movimiento rectilíneo, la principal es velocidad, distancia sobre tiempo. En la distancia se pasa la distancia para este lado y nos queda así. Distancia es velocidad por tiempo. En el tiempo queda así. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. En la fórmula de ecuaciones diferenciales del movimiento nos queda distancia por velocidad y distancia sobre tiempo, que nos da la aceleración. En la de la caída libre de cuerpos es velocidad final es igual a velocidad inicial. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Para obtener la velocidad final podemos tener también la posición, que sería es igual a y sobre con O, que es altura inicial, más velocidad inicial por tiempo menos un medio de gravedad. En la altura tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 por gravedad. Y aquí tenemos que Y es la posición final, Y con O es altura inicial, V con F es velocidad final y T es el tiempo y G la gravedad. En el ejemplo del rectilíneo, imagina que un auto viaja en línea recta a una velocidad constante de 120 km por hora. Se necesita saber qué distancia recorre en 3 horas. El cálculo es el siguiente. Bueno, como aquí tenemos que la velocidad es 120 km por hora. El tiempo tenemos que es un tiempo de 3 horas. Y la fórmula es velocidad por el tiempo. En la sustitución hacemos esto. La distancia, que es 120 km por hora, por 3. En la sustitución tenemos distancia es igual 120 km por hora, que es nuestra velocidad,
por 3 horas. El resultado, multiplicamos 3 por 120, que nos da 360, que son kilómetros por hora. ¿Por qué nos da así? Porque se quitan las horas que tenemos aquí. Hora con hora se elimina y entonces nos quedan los kilómetros. En el ejemplo de ecuaciones diferenciales del movimiento, se deja caer una pelota desde lo alto de un edificio. Si la aceleración de la gravedad es constante a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, encuentra la ecuación de la velocidad en función del tiempo si parte del reposo. Enseguida tenemos que es igual a la velocidad, que es igual a 0, el tiempo es igual a 0 porque no nos está dando el ejercicio. Como primer paso tenemos plantear la ecuación. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es la que tenemos acá de este lado, que es distancia por velocidad y distancia por tiempo, que nos da la aceleración. Como paso 2 tenemos separar variables e integrar. Pasamos el multiplicado al lado del derecho. Bueno, en el paso 2 sería este, que es distancia es igual sobre 9.8 por distancia por tiempo, que para hacer esto tenemos que hacer una integral que nos quedaría así. La integral de distancia por velocidad es igual a la integral de 9.8 por distancia por tiempo, que nos quedaría así. La velocidad por tiempo es igual a 9.8 por t más c, que es una constante. Bueno, la c de por sí se pone porque es una integral indefinida. Si fuera una integral definida no se pone más c, se quedaría nada más así. Pero como es una integral indefinida, pues sí se pone más c. En el paso 3 tenemos encontrar la constante. El problema dice que la pelota se deja caer desde el reposo, lo que significa que en el tiempo es 0 y la velocidad también es 0. Bueno, nos quedaría de esta manera. Velocidad por tiempo es igual a 9.8 por tiempo más c, que es la constante. Aquí tenemos velocidad por tiempo, pero como conocemos es 0, entonces se queda como 0, que es igual a 9.8 por 0. Volvemos a multiplicar por tiempo, pero como tiempo igual a 0, pues nos queda, no ponemos 0, más la constante, que es igual a 0. Entonces esto en total nos daría 0. El último ejemplo es sobre la caída libre. Si dejas caer una piedra desde un puente, que nos da una velocidad inicial que es igual a 0 y tarda 3 segundos en tocar el agua, ¿con qué velocidad impacta? Usamos esta fórmula, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, que es igual a 0 porque nuestra velocidad inicial es 0, menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por 3 segundos, y nos quedaría nuestra velocidad final es igual a menos 29.4 metros sobre segundo. Se queda así porque aquí tenemos segundo cuadrado, entonces como son 2 segundos que tenemos aquí, por así decirlo, que se multiplica segundo por segundo, entonces aquí se elimina un segundo y aquí se elimina otro y nos queda metros sobre segundo, que está aquí. Bueno, nos dio una velocidad final negativa porque tenemos una velocidad inicial que da 0. Entonces, por lógica, para que nuestra velocidad final debe ser un número menor a 0. Por eso tenemos una velocidad final negativa. Movimiento. Les voy a hablar sobre el movimiento curvilíneo, movimiento parabólico, oscilatorio y circular. Una partícula o cuerpo ejecuta un movimiento curvilíneo cuando dicha partícula describe una trayectoria recta. Movimiento parabólico, realizado por un objeto cuya trayectoria describe una parábola, que corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. Ejemplo como un tiro de arco. Movimiento de media parábola.
El movimiento de media parábola o semi-parabólico, lanzamiento horizontal, se puede considerar como la composición de un avance horizontal rectilíneo uniforme y la caída libre. Movimiento oscilatorio. Es un movimiento en torno a un punto de equilibrio estable. Este puede ser simple o completo. Los puntos de equilibrio mecánico son en general aquellos los cuales la fuerza neta que actúa sobre la partícula es cero. Si el equilibrio es estable, un desplazamiento de la partícula con respecto a la posición de equilibrio da lugar a la aparición de una fuerza restaurada que devolverá la partícula hacia el punto de equilibrio. Las oscilaciones son libres si sobre el cuerpo no actúan fuerzas disipativas, y en este caso el cuerpo oscilará indefinidamente. Las oscilaciones son formadas cuando actúan fuerzas disipativas. En este caso acabará volviendo al reposo en su posición de equilibrio estable. Ejemplos como un columpio, una silla o un reloj con péndulo. Movimiento circular. El movimiento circular es el que se basa en un eje de giro y radio constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Si además la velocidad de giro es constante, se produce el movimiento circular con radio fijo y velocidad angular constante. Movimiento circular uniforme. La partícula se desplaza a velocidad constante con una aceleración cero por el círculo. Movimiento circular uniforme acelerado. La partícula se mueve con una aceleración constante, describiendo una trayectoria circular. Movimiento parabólico. Se utiliza la siguiente fórmula, que es altura por la distancia horizontal por la tangente del ángulo menos la gravedad por la distancia horizontal al cuadrado entre 2 por la velocidad horizontal por la velocidad inicial al cuadrado por coseno al cuadrado por el ángulo. Movimiento oscilatorio. Se utiliza la fórmula que es la posición es igual a la amplitud por coseno por omega por el tiempo más el ángulo. También tenemos otra que se puede utilizar que es omega, que es igual a 2pi entre t, que es igual a 2pi por f. En el movimiento circular podemos utilizar mega, que es igual a el ángulo por la posición angular por el ángulo por el tiempo determinado. O también t, que es igual a 2pi entre la velocidad. Ejemplo de parabólico. Desde el punto 0 se apunta al arco A y se lanza una pelota. Hallar B con la que se debe lanzar la pelota para que pase por el centro del aro. G es igual a 10 metros sobre segundo. Los datos. La velocidad no la tenemos. Los grados son 10 metros sobre segundo. La solución es el eje X, que es igual a X, es igual a la velocidad inicial de X por T, que es 18, igual a 3K por T, que sería T igual a 6 entre K. Eje Y sería H igual a velocidad inicial de Y por T menos 1 medio por G por T al cuadrado. 4 es igual a 4K por 6 entre K menos 1 medio por 10 por 6 entre K al cuadrado, que es igual a 4 igual a 24 menos 180 entre K al cuadrado, que son 20 igual a 180 entre K al cuadrado igual a K al cuadrado igual a 9
y nos da como resultado que K es igual a 3. Ya que tenemos el valor de K, lo que sigue es calcular la velocidad, que sería igual a 5 por la variable, que en este caso serían 3. Entonces se multiplicarían 5 por 3, que nos daría 15, que la velocidad sería 15 metros sobre segundo. Ejemplo del oscilatorio. Si se tiene un objeto de 4 kilos y se mueve unido a un resorte sobre una superficie horizontal, su función es impulsado por una fuerza extremada por F es igual a 3 newtons entre metros, el coseno por 2pi. Si la frecuencia natural de la oscilación es de 2.236 rads entre segundos, calcular la amplitud del movimiento suponiendo que no hay amortiguamiento. Los datos que tenemos son que tenemos 4 kilogramos, 2 por pi, 2.236 rads entre segundo, y tenemos a F que es igual a 3 newtons. La solución se utilizará una fórmula que es A es igual a F entre M entre la raíz de W al cuadrado menos W al cuadrado más B por W entre M al cuadrado. Sustituimos y nos quedaría A es igual a 3 kilogramos metros sobre segundos entre 4 kilogramos entre la raíz de 2pi rad entre segundo al cuadrado menos 2.236 rads entre segundos al cuadrado, y esto sería igual a es igual a 45 al cuadrado entre 34.48 rads al cuadrado sobre segundos cuadrados, y esto es igual a 0.02175 metros, que es igual a 2.175 centímetros. Movimiento circular. Si un motor cumple 8000 revoluciones por minuto, determinar cuál es la velocidad angular en radianes. Los datos que tenemos son que tenemos 8000 revoluciones por minuto. La solución es que W es igual a 8000 por 2pi entre 1 por 1 entre 60, que es igual a 837.76 radianes. Esa sería la respuesta. El curvilíneo. El auto al pasar por el punto A presenta una velocidad de 10 metros sobre segundo, la cual se reduce a 0.25 metros sobre segundos cuadrados. ¿Cuál es la magnitud de su aceleración en ese punto? Para esto vamos a ocupar una fórmula que es la siguiente. AN es igual a V al cuadrado entre R. R es igual a, entre paréntesis, 1 más, entre paréntesis, dy entre dx, se cierra el paréntesis, al cuadrado, se cierra el otro paréntesis, entre 2, entre las limitantes de d al cuadrado de y, entre dx al cuadrado, se cierra la limitante, y esto queda como x es igual a 200 metros, v es igual a 10 metros sobre segundos, y entonces sustituimos dy entre dx es igual a 1 entre 5 por x entre 500 d al cuadrado y dx al cuadrado, y es igual a 1 entre 2500 por x 500 entre 500 r por 200 es igual a 1 más 1 entre 5 por 200 entre 500 al cuadrado, 3 medios entre 1 2500 por 200 entre 500, que es igual a 1904.48 metros. AN es igual a 10 al cuadrado entre
1904.48, que es igual a 0.0525 metros sobre segundos cuadrados. La limitante de A es igual a la raíz de a n al cuadrado más a t al cuadrado, que es igual a 0.0525 al cuadrado más por menos 0.25 al cuadrado, que es igual a 0.255 metros sobre segundos cuadrados. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre el movimiento de un cuerpo rígido, específicamente de la rotación y la traslación. Para empezar, ¿qué es un cuerpo rígido? Bueno, pues nos dice que es un objeto que no cambia ni su forma ni su tamaño aunque se mueva, es decir, que la distancia entre sus dos puntos nunca cambia. Por ejemplo, una puerta, una pelota, un libro, etc. El movimiento de un cuerpo rígido puede presentarse de dos formas principales, que es la traslación y la rotación, aunque también existen movimientos en los que se combinan ambos. Empecemos por el movimiento de traslación, el cual nos dice que ocurre cuando todas las partes del cuerpo se mueven en la misma dirección y a la misma velocidad. En este tipo de movimiento el objeto no gira, simplemente cambia de posición. Nos habla de tres características principales que son las siguientes. Todos los puntos del cuerpo recorren la misma distancia, el cuerpo mantiene la misma orientación y puede ser vertical, horizontal o inclinada. Algunos ejemplos cotidianos que tenemos son los siguientes: un elevador subiendo, un vehículo conduciendo en línea recta, una caja deslizándose sobre el piso o un tren avanzando sobre las vías. Existen dos tipos de traslación, empezando por la traslación rectilínea, que es cuando el objeto se mueve en línea recta. En segundo lugar, tenemos la traslación curvilínea, que es cuando el objeto sigue una trayectoria curva. De ahí tenemos el movimiento de rotación, que ocurre cuando un cuerpo gira alrededor de un eje. En este movimiento, diferentes partes del cuerpo recorren distintas distancias, pero todas giran alrededor del mismo eje. Nos habla de dos características principales, que es el objeto cambia de orientación y las partes más alejadas del eje recorren mayor distancia. Algunos ejemplos cotidianos que tenemos son las aspas de un ventilador, una llanta girando, la tierra girando sobre su propio eje o una puerta abriéndose. Tenemos tres elementos importantes de la rotación, empezando por el eje de rotación, que es la línea alrededor de la cual gira un objeto. En segundo lugar, tenemos la velocidad angular, que es la que indica qué tan rápido gira un cuerpo, y por último lugar, tenemos el sentido de giro, que se divide en horario o antihorario. Ahora pasemos a unas fórmulas básicas del movimiento, empezando por la fórmula de velocidad en traslación, que significa velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Y aquí podemos observar un ejemplo bastante sencillo, que dice: un automóvil recorre 100 metros en 10 segundos. Bueno, pues aquí hacemos el uso de esta fórmula. Velocidad es igual a la distancia, que aquí pues sería 100 metros, entre el tiempo, que sería 10 segundos. Al hacer esta operación, pues la respuesta nos da que la velocidad del automóvil es de 10 metros por segundo. En segundo lugar, tenemos la fórmula de la velocidad angular, que es esta, que significa velocidad angular es igual al ángulo recorrido entre el tiempo. Y aquí tenemos un ejemplo sencillo, que dice lo siguiente: una rueda gira 180 grados en 2 segundos. ¿Cuánto gira la rueda por segundo? Bueno, pues aquí hacemos el uso de la fórmula, que es la velocidad angular igual al ángulo recorrido, que sería 180 grados entre el tiempo, que sería 2, dándonos la respuesta que la rueda gira a 90 grados por segundo. Y en tercer lugar tenemos la fórmula de la aceleración, que significa aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Y pues aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, que nos dice: una bicicleta pasa de 2 metros por segundo a 8 metros por segundo en 3 segundos. Bueno, pues
hacemos el uso de esta fórmula, que es aceleración, que es igual a la velocidad final, que sería 8, menos la velocidad inicial, que sería 2, entre el tiempo, que sería 3 segundos, dándonos una respuesta que la aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado. De ahí tenemos los movimientos combinados, que es cuando muchos objetos realizan la traslación y la rotación al mismo tiempo. Un ejemplo puede ser la llanta de una bicicleta, que se traslada hacia adelante, pero al mismo tiempo gira sobre su eje. Bueno, el estudio de estos movimientos pues son importantes porque ayuda a comprender cómo funcionan muchas máquinas y objetos que usamos diariamente. Esto se puede aplicar en ingeniería, construcción, transporte, robótica, diseño de maquinaria, mecánica y por supuesto que física. Gracias a estos pues se pueden diseñar vehículos, engranajes y estructuras más eficientes y seguras. Y bueno, como conclusión tenemos que el movimiento de un cuerpo rígido se divide en traslación y rotación, lo cual pues estos movimientos están presentes en muchas actividades y objetos de usos diarios, lo que son pues muy importante en la ingeniería. Comprender estos conceptos nos ayuda a explicar el cómo funcionan máquinas, vehículos y diferentes mecanismos que usamos todos los días. Gracias.